Bueno, algo muy importante respecto de lo que Alex acaba de compartirnos en el Salmo es, a la luz de Romanos 13:1, la palabra dice que nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades. Este sometimiento debe ser siempre y cuando las autoridades estén sometidas a la ley de Dios. Es algo muy importante que tenemos que saber. Y el creyente sí tiene derecho a, a exponer protestas respecto de lo que sucede en el país. Solo siempre tiene que ser con orden y como siervos de Dios. Recuerden que en las protestas muchas veces hay mezclas de incrédulos, generalmente son de incrédulos y creyentes, pero si alguien quiere protestar puede hacerlo siempre y cuando lo haga en paz y en tranquilidad. Y eso respecto de una pregunta que hicieron el miércoles. Y la otra cuestión también es que Dios efectivamente está por sobre todas las cosas, pero nosotros siempre tenemos que ser guiados por Dios en todo lo que hagamos. Eso es nada más como una situación complementaria. Y luego tratamos de la sujeción respecto de la iglesia a lo que es. En caso de un país sí cambian un poco las cosas. Entonces recuerden que si las demandas son genuinas y no tienen como propósito cuestiones políticas de interés personal, sino meramente es una exclamación del pueblo apelando a la justicia, es correcto, siempre y cuando se haga en paz y en tranquilidad. Bien. Dios es un ser maravilloso, tan maravilloso que nosotros no lo entendemos. Y muchas de las razones por las que nosotros no lo entendemos es porque nosotros no lo estamos poniendo en el lugar debido en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esta parte que vamos a ver hoy se llama la prioridad de la obediencia. Y como lo dice la primera frase, la prioridad, quiere decir que nosotros tenemos que dar como prioridad a nuestras vidas lo que Dios nos dice en su palabra, y tenemos que meditarlo hasta el momento en que esa verdad transforme nuestro sistema de pensamiento. ¿Sí? Quizá tú hayas visto a alguna persona llevar una vida buena, una vida honesta, y piensa que de esta manera ganará el favor de Dios, pero en realidad no siempre es de esta manera. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Job, como Dios mismo da testimonio de Job. Le dice: mira, mi siervo Job, cuando habla con Luzbel, con Satanás, no hay otro hombre en la tierra como este, que guarda mis mandamientos, se somete a todo. Y bueno, todos conocen la secuela de todo esto, que al final de cuentas Dios induce al diablo para cumplir algo que él tenía como propósito en Job, que era llevarlo a una vida todavía más alta. Entonces nosotros no debemos de pensar que cuando una persona hace cosas ocasionales a favor de Dios, ya con eso puede evitar cuestiones como la tentación o situaciones que cumpla, como asistir a una iglesia, que bueno, nosotros ya sabemos que es un mandamiento, ¿no? Dice que cuando no debemos de dejar de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y nosotros hoy estamos viendo que aquel día está tan cerca a las puertas, que cuando menos lo pensemos, un día ya estaremos con el Señor. Pero la obediencia abarca mucho más de situaciones parciales o esporádicas. La obediencia debe ser una actitud que hay en nuestro corazón. Entonces, nosotros cuando nos enfrentemos a mandamientos de la palabra de Dios, tenemos que entender que nacimos y crecimos en un mundo corrompido, y que nuestra alma estaba corrompida hasta el momento en que Cristo nos hizo nuevas criaturas, donde Dios nos hizo una regeneración, y en esta regeneración nosotros tenemos todo el poder en la dependencia de Dios y guiados por su palabra para vencer y para cambiar nuestra mente y nuestro corazón
cabe mencionar en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si tú quieres vivir una vida cristiana segura, tienes que vivirla acorde a sus mandamientos. Y en los mandamientos de Dios, en la vida cristiana, porque sabemos que cuando una persona no es creyente, está bajo la esclavitud del pecado y bajo el sistema de pensamiento del diablo. Aunque quiera, no puede. Pero para alguien que ha sido regenerado y ha sido equipado para obedecer a Dios, es algo en lo cual se tiene que trabajar en la mente, para que la mente empiece a estructurarse acorde a la voluntad de Dios. Por tanto, la prioridad de la obediencia debe ser algo que debe existir en la vida de cada creyente como el más alto estándar al que cumplir. Para que nosotros podamos entender lo que significa obedecer, primero tenemos que saber lo que Dios dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, en tanto que lo dice y hasta que se cumpla lo que Él dice. ¿Se dan cuenta? Lo que Él dice, su palabra de Dios. ¿Cómo lo dice? Tenemos que entender el sentido de su mandamiento. Cuando lo dice, es el momento en que te lo revela. ¿Cómo lo dice? El sentido de su mandamiento, en tanto que lo dice hasta que tu mente sea renovada a un nuevo sistema de pensamiento, y el efecto de la justicia se cumplirá cuando se cumpla todo lo que Él promete en tu vida. Entonces comprobarás que Dios tiene razón en todo. Por tanto, Dios es maravilloso, y si nosotros no lo estamos viendo de esta manera, es porque nuestra mente todavía está afectada por el pecado. Si nosotros estamos dejándonos influir por la cultura de hoy, pues estamos de alguna manera rechazando los conceptos de Dios. Nunca se nos olvide, el mundo entero está bajo el maligno y Dios es otra cuestión aparte. Por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lógico, no habla del planeta Tierra que Dios creó y diseñó, habla del sistema de pensamiento que el hombre ha instituido, inspirado por el diablo, para rebelarse en contra de Dios. O el diablo ha instituido, dicho mejor quizá, para que el hombre se someta a las leyes del diablo, porque no conoce a Dios e ignora todo lo que es de Dios, y eso lo lleva a tener una actitud siempre en contra de Dios. Entonces, para nosotros es muy, muy delicado que empecemos a racionalizar la obediencia. Eso quiere decir que dentro de lo que Dios dice en su palabra, interpongamos nuestras razones a lo que Dios dice. Y eso nunca nos va a ayudar. De esta manera nosotros vamos a estar perdiendo la bendición de Dios. Y esta frase que exclamé al último, Dios es maravilloso, realmente lo es para todo aquel que cree. Fíjense, para todo aquel que cree, Dios es maravilloso. Entonces, si nosotros no estamos creyendo de esencia, nunca vamos a poder ver las maravillas de Dios. Nunca vamos a poder ver las grandezas de su ley. La ley de Dios sabemos que nadie la puede cumplir, pero la misma Escritura dice que nosotros en Cristo ya lo hicimos. Ahora en Romanos 8:1 y 2, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Este pasaje lo hemos usado últimamente, pero si Dios nos lo repite, es para que nos quede claro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, un verdadero creyente tiene todos los elementos para poder cumplir y obedecer la ley de Dios, y la ley de Dios misma va a transformar su pensamiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Dejar de mezclar nuestro pensamiento con los mandamientos de Dios y formar así nuestra propia religión. ¿Cuántas religiones falsas hay?
tantas como seres humanos hay que no sigan cumplidamente los mandamientos de Dios. Entonces, a lo mejor tú te encuentras con frecuencia pensando, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Y aunque muchas veces trates y vuelvas a tratar y vuelvas a tratar, y las circunstancias de tu vida no terminan bien, debes hacerte una pregunta: ¿cuál es el nivel de obediencia de mi vida? Muchas veces nosotros queremos que Dios bendiga nuestras vidas y le pedimos lícitamente que nos ayude. Pero muchas veces nosotros no vemos que en nuestra vida hay áreas de desobediencia que todavía no están sometidas a Dios. Y esto es precisamente lo que impide la bendición de Dios para nuestras vidas. Recuerden ustedes que la bendición de Dios no se traduce en cuestiones materiales. Dios puede y es dueño de todas las cosas, darte lo que Él quiera conforme a su propósito y su voluntad. Pero la verdad es que la verdadera bendición es que Él te permita conocerle a Él más íntima y estrechamente. El verdadero tesoro es Jesucristo, es la perla de gran precio, que cuando un hombre la halló en un campo, fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo. Quiere decir que cambió todo lo que para él tenía valor, lo hizo a un lado al ver el valor de Dios. Todo lo que él pensaba y la forma como él pensaba, lo hizo a un lado al ver la grandeza de esa perla de gran precio, que en un sentido no tiene precio. Entonces nosotros como creyentes tenemos que saber que la manera en la que podemos llegar a la misma presencia de Dios y que va a ser resultado de nuestra fe es una vida de obediencia. ¿Sí? Si tú ya eres salvo porque te has arrepentido y has creído, entonces, ¿por qué todavía puedes estar experimentando en tu vida frustración? ¿Quién de nosotros no puede tener frustración? Quizá porque Dios no te respondió a lo que tú le pediste, o porque no cumplió el deseo de tu corazón. Pero en realidad, nosotros es como si le dijéramos a Dios: te voy a amar si me das lo que yo quiero, te voy a amar si me complaces en lo que yo desee, te voy a amar si tú aprendes a ver las cosas como yo las veo, para que tú te afirmes. Tú sabes que, como lo digo ahorita, no tiene lógica esto. Si Dios es un ser perfecto y no se equivoca y tiene la moral más alta, el poder más alto, la inteligencia más alta, tú no puedes hacer que Dios se adapte a ti. Tú tienes que adaptarte a Él. Y esta forma de que tú te transformes en una persona parecida a Él no implica ningún recurso tuyo, sino que tú uses los recursos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado en su palabra, como los mandamientos y las promesas, y los empieces a cumplir. Porque en la medida que tú cumples los mandamientos de Dios, en la fuerza de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo, tu mente es transformada. Y mientras más sea transformada tu mente, más vas a ir viendo a Cristo. Como Jesús dice cuando iba a resucitar a Lázaro: no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Fíjense, la primera frase: si creéis. No os he dicho que si creéis. Antepone creer, y creer no implica conocer y no hacer, sino conocer y obedecer. Entonces, quizá quizá puedas hacer consciente en tu vida, si haces un análisis, que has ignorado muchas de las cosas que Dios te ha dicho. Y tú podrías preguntarte: pero ¿cómo que he ignorado? ¿Cómo puedo saber lo que he ignorado? A lo mejor tú te estás cuestionando ahorita: si yo tengo mis tiempos devocionales, si yo leo mi Biblia, ¿qué he ignorado de Dios? Pero yo creo que nosotros lo sabemos, y con esto que les voy a decir yo creo que lo van a entender. Cuando tú vienes a un estudio como este, o lees la palabra, o estás en oración, si hay algo que te brinca en tu mente, y que te brinca constantemente,
quiere decir que hay un área de desobediencia en tu vida. ¿Sí? Como si tú, por ejemplo, estás orando y te acuerdas de una escena en tu vida en la que no obedeciste a Dios. O estás orando y te encuentras que tienes un resentimiento que no has arreglado con Dios. O estás orando y te brota en la mente que no has obedecido algo delante de Él. Esa es la voz de Dios. O sea, yo creo que todos, empezando por mí, nos pasan este tipo de cosas. Y muchas veces dentro de nuestras mismas oraciones nosotros estamos ignorando la voz de Dios, porque se supone que cuando tú oras a Dios, tú estás transportándote al cielo, pero hay un ser que mora en tu corazón, que dice en la Escritura. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo está de por medio. Por tanto, si en tu mente están brincando cosas, ¿quién las está trayendo a tu mente? El Espíritu Santo. Y te está haciendo patente que hay cosas que obstaculizan tu relación con Dios. Y generalmente esto son áreas de obediencia. ¿Sí? Entonces, quizá Dios te ha pedido algo y en respuesta a ello has ignorado sus palabras. Sí, Dios, después lo voy a hacer. Cuando Dios te dice algo, tienes que ejecutarlo inmediatamente. ¿Cuántas veces no has estado en una situación y Dios no te dice, ponte a orar ahorita? ¿Quién ha sentido esto? Creo que muchos, o todos, ¿verdad? Ponte a orar. O te pones a orar y Dios te dice, híncate. ¿Alguien ha sentido esto? Sí. Esa es la voz de Dios. Y esa voz, en esa cuestión de la oración, muchas veces nos habla y nos dice cosas, pero como nosotros en ese tipo de áreas quizá todavía no queremos cambiar, ignoramos a Dios. Sí, Dios, ya sé esto. Después. Y ese después puede traducirse en que Dios te diga, sí, después te respondo. Todos queremos soluciones inmediatas, tampoco no. Todos quisiéramos, Dios, te pido esto, dámelo ya. Y no entendemos que muchas veces cuando le pedimos algo, la respuesta fue dada desde el principio. Pero Dios, que sabe todas las cosas, siempre nos va a dar las cosas en el momento oportuno. En el momento que estamos maduros para recibirlas, que vamos a hacer su voluntad, que es lo que yo diría que es la madurez. Cuando Dios te da algo y lo usas para su gloria y conforme a su propósito. Entonces, a veces muchos pueden decepcionarse y hasta decir, pues realmente existe Dios. Porque le pido y no me responde. ¿Te das cuenta? Si tú piensas así, le estás echando la culpa a un Dios todopoderoso que no miente, que es perfecto, que no te engaña y que todo lo que promete lo cumple. Le estás echando la culpa a Dios. Y esto quiere decir que tú te estás saliendo por la tangente, justificando tu pecado que no quieres cambiar. Es más fácil echarle la culpa a Dios a que tú cambies. ¿Se dan cuenta? O deja a Dios a otros. La culpa de tu desgracia en tu vida es porque fulanito te hizo algo, menganito te hizo esto o otro. Total, al rato tú eres la víctima de todas las situaciones. ¿Y tú crees que así vas a aprender algo? No lo vas a aprender. Entonces, antes de hacer una lista de situaciones de lo que Dios te ha pedido que hagas, considera lo siguiente. ¿Existe algún área de tu vida en particular en la que tú luchas para ser obediente a su palabra? Piénsalo. Ese es un stop. Y aunque Dios muchas veces en su misericordia infinita parcialmente te puede responder cosas,
si tú no estás en la sintonía adecuada, no vas a aprender. Para poder aprender tienes que estar en la sintonía adecuada. O al leer las Escrituras, ¿te llama constantemente la atención algo en particular cuando estás leyendo? Yo en mi vida he visto que el pecado me habla a gritos en lo que sea cuando hay pecado. O sea, no nada más es que Dios llame tu atención, muchas veces te habla a gritos. ¿Y cuándo es cuando realmente viene el cambio? Cuando dejas de luchar contra Dios. Cuando tú le crees, es como si te pusieras a favor de Él. Cuando te pones a favor de Él, su favor está a tu favor. Cuando tú luchas contra Dios en cualquier área de tu vida, la que sea, su favor no está a tu favor. Porque si su favor estuviera a tu favor, viviendo en rebeldía, entonces estaría siendo un Dios diferente al que dice la Biblia. ¿No acaso dice la Biblia que Dios es justo? Dios es justo. Recuerden, Dios es juez justo. Y Él está irado contra el impío todos los días. Y si bien a un creyente Dios ya le perdonó todos sus pecados y lo ve perfecto a través de Cristo, no por eso pasa por alto el pecado que le roba la comunión con su Hijo amado, con su Hijo. Dios entró en nuestros corazones cuando nos convertimos, o entra cuando nos convertimos, para que tengamos esa situación de comunión íntima y estrecha. El Espíritu Santo todo lo escudriña, dice la Escritura, aún lo profundo de Dios. Por tanto, si está en tu corazón, ¿tú crees que no escudriña lo que hay en lo profundo de tu corazón? Entonces, el Espíritu Santo sabe si tu corazón es recto, sabe si tu deseo es hacer la voluntad de Dios o solo obtener un favor y luego le dices adiós, o realmente te acercas a Él para someterle. Entonces, cuando acudas en oración, siempre van a surgir las situaciones a flote de lo que está mal en nuestra vida. Ahora, cuando el Señor hace traer a tu mente alguna situación, alguna vivencia, por un tiempo prolongado, quizá años, y eso puede traducirse en que alguna vez elegiste una situación, una manera de ver las cosas en contra de Dios, y te está brincando esto, pues lo lógico es proceder al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que en lugar de ser tu manera, sea a la manera de Dios. Por eso es que en nuestra mente, y ojalá que saliendo de aquí hoy, tú salgas en tu mente, pensando en tu mente, Señor, solo quiero obedecerte. Y hagas todo lo que esté de parte tuya, pero en dependencia de Dios para obedecer. Recuerden, Filipenses 2:13, Dios produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Entonces, si tú sabes que algo está mal en tu vida y no cambias, es porque no quieres realmente. Entonces es rebeldía. Entonces, ¿por qué tienes que empezar? Por arrepentirte, por decirle a Dios, tienes razón. A lo mejor decirle, quiero tu bendición, pero no me quiero someter a ti. Y entonces ahí vas a ver tu egoísmo, porque si Dios te pide que te sometas a Él, es para tu bien. Nosotros sabemos que la Escritura dice que Dios puso la ley para que nosotros fuéramos a Cristo. O sea, el fin de la ley es Cristo, como dice Romanos 10:4, para justicia a todo aquel que cree. Pero la ley de Dios es perfecta. Y nadie la puede cumplir sino el que tiene el Espíritu morando en su corazón. El que no lo tiene, la ley solo le expone su pecado para que se arrepienta. Pero cuando tú ya tienes el Espíritu morando, en Cristo cumpliste la ley, por tanto, la ley debe ser parte de tu vida. En el capítulo 3 de la primera carta de Juan,
dice, creo que es el 4, cualquiera que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y desde el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O empieza diciéndote, mira lo que te he dado y mira mi amor. Por eso el mundo no le conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Pero inmediatamente dice, cualquiera que comete pecado, infringe también la ley. ¿Por qué Dios interpone esto? Porque siempre que cometamos pecado, estamos violando la ley. Y entonces, eso se tiene que arreglar. No como un juicio ya, porque Dios en la conversión te perdona todos los pecados de tu existencia, sino como algo que impide tu comunión con Él. Pero vuestros pecados, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué más claro? Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es que más bien, ¿por qué no le digas a Dios, por qué no me respondes? Más bien empieza a arreglar todo lo que Él te empieza a mostrar detalle tras detalle. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque la Biblia saca a flote todas aquellas cosas que están mal en tu vida. Por eso le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Entonces, si Dios dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, se lo está diciendo a Josué. ¿Y qué iba a hacer Josué? Estaba tomando el lugar de Moisés e iba a meter a Israel a la tierra prometida. Y cuando Israel pide rey y ya se corona al rey Saúl, les dice, explícales las leyes del reino. Y parte de esto es que el rey tenía que estar leyendo cada día porciones de la Escritura para poder conducir bien a su pueblo. Porque adelantito vamos a ver algunos detalles de estos. Entonces, la obediencia en la vida cristiana debe estar colocada como el primer lugar, como la prioridad. Y ahí te vas a dar cuenta, cuando tú lo tomas de esta manera, en qué área de tu vida tú puedes estar fallando. Pero si tú empiezas a obedecer, vas a poder entender plenamente las verdades de Dios. A eso te conducirá la obediencia. Por eso es que juega un papel tan importante la obediencia en tu relación con Dios. Es lo más importante. Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Pueden dos personas estar de acuerdo, caminar juntas si no están de acuerdo? ¿No es lógico que cuando no están de acuerdo se separan? ¿Por qué se separan las parejas? Porque llega un momento que no están de acuerdo. Y esos desacuerdos hacen una división muy grande. ¿Por qué se sale una persona de trabajar en un lugar? Porque no está de acuerdo, o en las políticas de la empresa, o porque se le hace injusto, muchas cosas suceden. Pero siempre que hay una separación hay un rompimiento, de una u otra manera. Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo con Dios, que es cuando no lo obedecemos, ¿cómo podemos caminar al lado de Él? Entonces, por eso es que la palabra de Dios te dice, y esto es en la versión NTV, en Mateo 12:30, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Claro, está en esta versión. El que no está conmigo, a mí se opone. Por tanto, si hay áreas de tu vida en las cuales tú no te has sometido a Dios, te estás oponiendo a Dios. Y entonces, como dicen de aquellos judíos que iban a perseguir, y les dice Jesús, y llegará el tiempo que quien nos mate pensará que presta un servicio a Dios.
Hoy estamos viviendo un tiempo parecido. Tú que vives la verdad, que predicas la verdad, ves que este mundo se opone rotundamente a ti. Nosotros somos como la escoria de esta sociedad, porque nuestras vidas ponen en evidencia el pecado de esta sociedad. Y la manera que tú empiezas a vivir, como dice 1 Timoteo 3:2, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, la gente se va a ir poniendo en desacuerdo contigo. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque este mundo sin Dios, la palabra de Dios no haya cabida en su corazón. Entonces, para Dios, todo es blanco o negro. Recuerden, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, o sea, así sea. Blanco o negro. No hay términos medios, no hay grises, ni tonalidades de grises, que es lo que generalmente nosotros tratamos de hacer. Queremos estar en el medio, tantito obedezco, tantito hago lo que quiero, tantito voy para allá, tantito vengo para acá. Dios le habla muy fuerte a la escritura que representa esta hoy época, en el capítulo 3 de Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea. Le dice, tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que te pongas colirio para que veas, ¿no? Para que te arrepientas y que pongas colirio para que veas. O sea, usa el Espíritu Santo para que veas. Si no vas a decir, de ninguna cosa tengo necesidad. Y si de algo tiene necesidad el ser humano, es de Dios. Entonces, no hagas grises, cualquiera que sea la tonalidad que quieras poner en tu relación con Dios. Porque si haces esto, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Es blanco o negro. Obedeces o desobedeces. No puedes medio obedecer, por más leve que sea la desobediencia, como las pequeñas mentiritas piadosas. Ay, ¿qué es esta mentirita? Oye, fuiste deshonesto en este comentario. Ay, ¿qué importancia tiene? Esos son los grises. O eres o no eres. Dios quiere que se quite la tibieza de nuestra vida. Eso le dice a la iglesia de la Odisea. Eres tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué más quieres que Dios te diga? Hoy, en este día que estamos en los últimos tiempos, tenemos que salir de la tibieza. Y tiene uno que empezar a tomar decisiones, cada uno en particular, decisiones de obedecer. Es verdad que cuando tú decides obedecer, muchas veces parece que se te viene el mundo encima. Es verdad que por obedecer quizá tengas que padecer. Pero ¿sabes una cosa? Tú siempre acabarás en victoria. Si no, no diría lo que dice en Pedro, 1 Pedro 5:9. Humillaos pues, desde el 8, bajo la poderosa mano de Dios, esto es, obedécele, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al final de cuentas, como dice Isaías 32:17, el efecto de la justicia traerá la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, en el próximo estudio vamos
a ver algunos ejemplos de la desobediencia para que podamos entender mejor con personajes de la Biblia.